Y se encuentra con nosotros esta mañana en el estudio de Bajío Noticias de Bajío TV, Arcelia González González, diputada local del PRI, para hablar de temas que créeme, a usted le interesan. Diputada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, encantada como siempre de estar en este exitosísimo noticiero. Jennifer, gracias por acompañarnos para seguir desmenuzando, porque vamos a fondo. Tenemos ya varias semanas, varios días hablando de estas modificaciones al Código Penal en Guanajuato para pues tener, digamos, una base mucho más sólida cuando hablamos de estos delitos que tanto preocupan y que tanto nos están afectando como es el robo. Así es, fíjate que en conciencia con esta exigencia ciudadana sobre sentirse más seguros, ¿no? El tema de la tranquilidad, el tema de ver que la justicia verdaderamente llega, se unen los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para implementar estas modificaciones al Código Penal. Y nos toca en la Comisión de Justicia, que tengo el honor de presidir, hacer el estudio, la metodología y la reflexión al final de qué tanto va a mejorar con estas modificaciones efectivamente nuestro sistema y qué tanto en la percepción ciudadana igualmente este índice delictivo también se sentirá mucho menor del que hoy vivimos en el Estado. Ante esta preocupación, ante esta exigencia, efectivamente el tema de robo, que es uno de los delitos con mayor índice en nuestro Estado. Desafortunadamente, entre los 5 delitos existe el de robo común como el más recurrente, y que el tema de la reincidencia también fue exigencia incluso de los propios municipios, de la ciudadanía en general, de las cámaras, de las asociaciones, en donde decían, bueno, me roban y me vuelven a robar, sabemos quién es, lo detienen. El mismo. Así es, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, además, debo decirte que hace muy poco, el 20 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una jurisprudencia, porque había esta parte académica en donde si bien es cierto, las penas, el aumento de las penas como tal, no inhiben el delito, no es un indicativo que nos permita decir con esto va a bajar. Sí, la Suprema Corte ya hace esta reflexión y distingue entre los antecedentes penales y el tema de la reincidencia. Okay. Y dice, efectivamente, el legislador puede agravarlo en el ámbito de la punibilidad para que la reincidencia sea ya un agravante. Y eso estamos haciendo en el Código. Además, estamos distinguiendo entre la reincidencia, que es volver a cometer el delito de robo, o sea, volver a cometer los delitos, decir no entendió con la primera sanción, no entendió la segunda, entonces es reincidente. Y hablando de la tercera, hablamos de habitualidad. Entonces, estas dos figuras se vuelven a incorporar, porque ya estaban en algún momento en nuestro Código Penal, se vuelven a incorporar para decir, bueno, efectivamente, si no entendiste la primera, la segunda, entonces eres reincidente, y si no es habitualidad, y efectivamente tendrás agravantes, que esto se traduce en que estarán efectivamente purgando una pena mucho mayor. Claro. Entonces, en este sentido, no hay figuras novedosas en nuestro código. Nos regresamos a este tema porque ya decíamos, hay que solventar este delito que tanto adolece a la sociedad, a nuestra comunidad, y que además en este tipo, sí, en tema novedoso, podemos decir que como delito grave, además del robo, está la tentativa de robo, que ha sido y que es también un motivo más para el legislador y para las propias autoridades para bajar los índices delictivos en este sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, diputada, de estas modificaciones, también tengo entendido, entonces baja, digamos, el monto por el que te dan una pena, ¿no? O sea, porque luego dicen, bueno, pues que se robó un celular, se robó 1,000 pesos, 500 pesos, pues ahí ya dicen, no, pues confianza, te vas, ¿no? Sí. Y ahí también hay como un incentivo, o había un incentivo para seguir este asunto. El ánimo en los delitos patrimoniales, casi puedo decir en su mayoría, es resarcir el daño, ¿no? Decir, bueno, me robaron tanto, ahí está, y además hay una multa o una sanción que debo cumplir para ya no tener ningún tipo de antecedente. Ya no, efectivamente, por el tema de robo, cualquier monto ya ya resulta de una pena, esta va de 2 meses, inclusive hasta 6 meses en lo más mínimo. Y debo decir que además se perseguirá de oficio, que también era un tema en el que si no había esta querella, pues ya no se seguía en curso de la investigación. Claro. Y ahora ya se seguirá de oficio, lo que permitirá también que efectivamente la justicia llegue
por fin a las víctimas, ¿no? A los Diputada, este agravados. asunto ha sido muy, déjeme preguntarle, porque es tal vez uno de los asuntos que más ha llamado la atención de esta reforma, de esta modificación más bien. Y es que, bueno, dicen, ok, se va a perseguir por oficio. ¿Cuántos robos hay al día? Bueno, existe una capacidad, se tomó en cuenta la capacidad de la autoridad investigadora, de los ministerios públicos, de la policía, ¿no? Porque hablamos de, no sé, pero seguramente duplica el trabajo. Yo estoy también en esta conciencia. Fíjate que en las mesas de trabajo, que además se instaló una permanente, fue primero saber si el Estado puede, ¿no? Porque en esta batalla, por así decirlo, contra la delincuencia, con tener ya lugares seguros y tranquilos también, estamos seguros de que esta modificación sola no tendrá los resultados deseados si no va acompañado de políticas públicas que tengan que ver con la prevención, por supuesto, que esto es, y lo subrayo, fundamental, con la capacitación de los policías, de las fuerzas de seguridad, y también, además de la capacitación, dotarlos de herramientas suficientes, que tiene que ver con el efectivo trabajo de los ministerios públicos, las integraciones de las carpetas de investigación, que tiene que ver, que esto involucra a la Procuraduría. Entonces ya estamos, y luego además llega el Poder Judicial con la parte de los jueces, de los juzgadores, y finalmente para cerrar el engrane con los centros de readaptación social. ¿Qué tanto readaptan para que efectivamente el delincuente salga a tener ya una vida provechosa, una vida que pueda ser? ¿Y se tiene confianza, diputada, en este sistema cuando se ha demostrado que en el país, yo sé que Guanajuato está bien calificado, entre comillas, cuando hablamos de los centros penitenciarios, pero hablamos de que, pues dicen, entras como un delincuente menor y luego ahí adentro encuentras caminos que te alejan, ¿no?, del bien de la sociedad. ¿Se ha tomado en cuenta también esta situación? Yo te platicaba por esto, si no están las políticas públicas, dirigidas a esto, a precisamente la readaptación, que es la parte final, a que pueda salir este delincuente transformado y que a diga, la ya sociedad, no. para efectivamente sacar, que sea un hombre o mujer de provecho. Entonces estamos fallando en el tema sustancial. Primero, la prevención, ojalá que no hubiera ningún delito. Ojalá que esto sea de ejemplo, de manera que ya vean que en Guanajuato no se puede delinquir porque hay una justicia pronta y expedita, que esto no existe conlleva la impunidad, que es el punto número 1. Ese es el problema fundamental y le diste al clavo. El tema de la impunidad, que con cualquier código, así sea el más perfecto que tenga cualquier estado, si el tema de la impunidad no ha sido resuelto, pues difícilmente vamos a poder llegar a los índices que nosotros pretendemos, ¿no? Entonces, y esto, el tema de la impunidad ha sido con el pasado, como ha estado el código en el pasado y como ha estado en el presente. Si la impunidad sigue permeando, difícilmente también podremos tener los índices, decíamos, o la solvencia de este problema que tanto aqueja. Yo confío en que ya la dirección de las políticas públicas, decíamos, que además tiene que ver con presupuesto, porque efectivamente tendrán que capacitar, tendrán que dotarse de más personal, en fin. Y socialmente hablando, diputada, porque la gente que nos ve, toda la sociedad somos partícipes, corresponsables del asunto de la seguridad, y a lo mejor hoy existe este incentivo positivo para que la gente denuncie. Lo decíamos antes de entrar a esta entrevista. Hay gente que nos habla todos los días y nos dice, conozco quién es el que se mete a las casas en esta colonia, pero ¿para qué lo denuncio? Si va a salir en una semana, y los que vivimos aquí con él somos nosotros, ¿no? No tenemos un policía. Entonces, sí existe por lo menos ya esta posibilidad. Ya, y eso empieza precisamente generando esa confianza que necesitamos de la ciudadanía, para que, además de la cultura de la denuncia que decíamos, ya en el tema de robo ya se perseguirá de oficio, pero sí es importante dotar de información, y esto es importante decirlo a la ciudadanía, de información a las autoridades, y empezar a confiar. Y yo creo que esto, sin lugar a dudas, fue un buen paso, aunque sí hemos recibido algunos, sobre todo de los académicos, algunas inquietudes. Creemos que en la condición social en la que hoy está Guanajuato es fundamental, es importantísima esta reforma, sí llevada, decíamos, de políticas públicas como las que ya hemos mencionado, ¿no? De prevención hasta lo último, que es la readaptación. Perfecto, diputada, pues estaremos viendo entonces cómo va a ser su aplicación en los próximos meses y seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a este espacio. Tenemos además otros temas importantes en la legislatura, que el día que tú me digas, estamos aquí platicándoles algunas reformas que ya inclusive hemos
ya publicado en periódico oficial, como es el tema de la hipoteca, ya cambiando el tema de la hipoteca pensionaria, que con muchísimo gusto el día que tú me digas que es un tema importante para la población. Muchos temas importantes para Guanajuato y claro que sí les damos seguimiento. Por lo pronto tenemos que irnos del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, diputada. Buen día. Muchas gracias a ti.